Ya, muy buenas tardes. Vamos a realizar en la sesión del día de hoy el análisis de la importación de un grupo de mercancías que se acogen bajo la denominación del capítulo 08, especificando que en este capítulo nosotros vamos a encontrar mercancías relacionadas con frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones, sandías. Es decir, estamos hablando eminentemente de un sector de perecibles que seguramente necesita ser analizado y estudiado. ¿Por qué? Porque al ser un producto de consumo masivo, es uno de los productos que prioritariamente se mueve por acá, por el mercado nacional. Lo importante de todo esto será, en primera instancia, tratar de entender cuál es la estructura de esta base de datos que nosotros tenemos por acá. Darle un vistazo, ¿no? Muy general, antes de que procedamos en una siguiente sesión a manejar el tema de tabulación. O sea, digo yo, siempre que nosotros querramos empezar a entender las operaciones comerciales en un sector, por favor, será importante que nosotros precisamente identifiquemos esos movimientos comerciales. ¿Qué hace tal empresa? ¿Cuántas veces trae la empresa sus mercancías? ¿Será que tiene importaciones semanales? ¿Será que de repente, dentro de lo que son los contextos de búsqueda de proveedores internacionales, trabajan con uno, dos, tres? ¿Con quién trabajan bajo el contexto de proveedores? O sea, ¿qué están haciendo dentro de ese sector? Así como también será importante que nosotros manejemos o detentemos la idea de cuáles son nuestras empresas de la competencia, que por favor, en este caso son las otras empresas importadoras que se dedican a este giro de negocio, ¿ya? Entendamos que en esta base de datos, por favor, nosotros tenemos operaciones comerciales. Esa es la idea, ¿no? Es decir, importación A, importación B, importación C. Todas las importaciones que se van gestando en el día a día se ven oficializadas o cristalizadas en declaraciones aduaneras, y esas declaraciones aduaneras a nosotros nos dan la posibilidad de poder precisamente tratar de entender ese sector, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dialogar en este momento, por favor, con Andreina, le veo a Jorge, le veo a Dayana, le veo a Javier, ¿no es cierto? Y vamos a ir, por favor, conociendo estos, este giro de negocio, ¿sí? Bajo esa perspectiva, ¿no? Bajo la perspectiva de cómo entender al sector importador de esta lista de productos. Ya, ese es el pequeño introductorio que yo quería dar, ¿no es cierto? Para seguir conversando con ustedes y poder ir entendiendo precisamente estas operaciones comerciales. Entonces vamos a comenzar con Andreina, ¿ya? ¿Sí? Andreina, que tú me estás dirigiendo la pantalla y todo eso, ¿sí? Yo quisiera, por favor, que tú, en primera instancia, ¿no? Me ayudes con unas 10 empresas, ¿ya? Que entran en competencia bajo el concepto de importadores, ¿no? Que tú encuentras eso en la columna A. ¿Cómo se encuentra estructurado el sector importador, ¿sí? De este tipo de productos. A ver, Andreina, comencemos con eso, por favor, ¿ya? Dale, Andreina. Ya. 10 empresas importadoras me dijo, ¿verdad? Sí, Andreina, dale. Ya. Entonces, una sería VPSEC S.A, Capri, Nicmad. Espérenme para mejor aplicarle el intro para que se vea de mejor manera. A ver, aquí no sé si se puede visualizar. Una de las empresas también es For Life Research Ecuador, Acaro Andrade Lorena, Agrícola Bananera, Agrícola Comuna, Agroapoyo, Agroindustrial El Edén, Albarracín Vivanco, Ayauca Paraguay, María Alvarado Noblecilla, Asociación de Producción. También es otra empresa y creo que con esas ya estarían las 10 que me mencionó. ¿Qué te parece, Andreina, si buscamos las que realizan mayor número de operaciones comerciales? ¿Por qué no haces una tabla dinámica por ahí rapidito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ponle ahí en tu menú insertar, ¿no es cierto? Así a nivel muy general. Ponle una tabla dinámica. Yo quisiera saber
De repente, bajo el concepto de las operaciones comerciales, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que generan mayor movimiento primero? No estamos hablando de montos todavía, ¿no? Sino mayor movimiento. Ahí en tabla dinámica, por favor, si nos das creando, ¿no? Eso, desde ahí, desde una tabla o rango nos dice, ¿no es cierto? En la parte de abajo, ¿ya? ¿Sí? Si nos vamos nuevamente a la tabla dinámica, ciérrale un ratito lo que tú tienes por ahí. ¿Sí? Ahí, no, en la flechita que le bajas, ¿ya? Ahí dice desde una tabla o rango. Ya acéptale nomás. ¿Listo? Ya. Entonces, claro, ahí si le damos el clic en razón social, en la primera, porque es el primer contexto, ¿no es cierto? Ahí nosotros encontramos todo eso. Oye, pero tú me dirás, oiga, pero yo quiero el número de operaciones comerciales. ¿Tú qué harías si quisieras entender cuántas operaciones comerciales realizaron estas empresas? ¿Será que podemos hacerlo? ¿O todavía nos falta algún contexto de data? ¿Sí? ¿Tú qué harías en tu Excel? En la hoja anterior, ¿ya? Porque acordémonos nosotros que estamos relacionados, ¿no? O sea, lo más lógico, ¿sabes qué sería, Andreina? Crearnos una columna adicional, ¿sí? Al Excel que tú tienes. ¿Hecho? Y a esa columna adicional, que le podemos poner al último, si tú quieres, al último ponle para que tengamos la misma base de datos todos, ¿sí? Al último le vamos a llenar de unos a esa columna adicional. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Hecho? Entonces, con eso, nosotros vamos a hacer contar una operación, una operación, una operación, una operación, una operación, ¿ya? Y entonces, cuando manejemos nuestro cruce de datos, por favor, en este momento solamente estamos haciendo con un Excel básico, ¿sí? Después ya, de pronto utilizamos algún otro programa que nos dé una manera mucho más simplificada la información, ¿no es cierto? Para hacer cubos de datos. Ahí haremos otro tema, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ahí ponle conteo, por ejemplo, a esa columna, ¿no es cierto? Y le llenas, por favor, de unos toda la columna, ¿ya? ¿Sí? Uno, 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 todo. ¿Ya? Y así dale un doble clic en el uno, tac, para que se llene todo. En la esquinita, ¿ya? Eso. Uy, pero tienes que quitarle ese uno. A ver, ahí, en el uno de abajo. Dale. ¿Sí? Dale un clic ahí, ¿ya? Me parece que tienes que seleccionar los dos unos. Le pones un clic ahí y frac, se te va para abajo. ¿Sí? No, solamente dale un doble clic. Y listo. Eco, ahí, doble clic. ¿Salió o no salió? No, a ver, me dice que Debería necesito llenar llenarse. todos. Sí, Sí, ahí dale un doble clic. sí, ya lo estoy haciendo, pero no. Bueno, ya ni modo entonces. Entonces vamos a hacer un control C, control V hasta abajo, ¿ya? ¿Sí? ¿Hecho? Ok. Entonces, por favor, este ejercicio será para entender operaciones comerciales, ¿hecho? ¿Sí? Operaciones comerciales. A ver, dale, Andreina, ¿ya? Si queremos, por favor, interactuar entendiendo lo que es una operación comercial o lo que sea, por favor, podemos ir hablando, ¿ya? ¿Hecho? Dale. Hasta aquí, Jorge, yo quisiera algún comentario. A ver, Jorge, quisiera algún comentario tuyo. ¿Para qué nos serviría entender el número de operaciones comerciales? A ver, cuéntame. A ver, ¿para qué nos sirve tener el número de operaciones comerciales? Si en una parte nos sirve para, por ejemplo, esta empresa ya tiene un poco más de experiencia, no sé, para investigarle un poquito más cómo maneja sus diferentes procesos, los procesos que realiza, la cantidad que importa o exporta, la cantidad de dinero que mueve en sí. Para eso nos serviría qué cantidad, o sea, si esta empresa digamos, está liderando ese mercado, cómo lo hace, cómo ha llegado a hacer eso. Creo que más que todo para analizar a nuestra competencia, si es que estuviéramos, claro, en este sector. Ya, Jorge. Dayana, ¿para qué nos sirve a nosotros manejar el tema de operaciones comerciales, ya? ¿Sí? Porque verás, hagamos una reflexión. No es lo mismo operaciones comerciales que montos de importación, ¿no es cierto? ¿Cuál será la diferencia, Dayana, entre operaciones comerciales y montos de importación? ¿Tú qué dices?
Bueno, creo que las operaciones comerciales en sí serían como esas actividades que realizan las empresas, ya sea para aumentar como su valor o un margen de beneficio. Y en sí, las importaciones vendría a ser lo que cada cuánto como la empresa va importando a diferentes proveedores, ya sea, o los consignatarios. Ya, Dayana. A ver, me quedo con Javier. Oye, hazle cuenta lo siguiente, Javier. A ver, yo tengo una empresa que está importando todas las semanas y que mueve dentro de ese contexto de importación, por cada importación, ejemplo, unos $8,000, ¿ya? ¿Sí? Pero en cambio tengo otra empresa que coge y me mete un contenedor de a $20,000 en una sola operación comercial o $30,000. ¿Cuál es la diferencia entre, entre operaciones comerciales y montos? ¿Cómo le ves tú, Javier? Bueno, yo creería que me irían, bueno, en los movimientos que sería el resultado de las operaciones comerciales, yo creería que demostraría, yo al menos lo analizaría desde el punto de vista en que cómo se está moviendo la empresa, eh, de qué tan sano está su giro de negocio, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que hay un monto grande de una sola operación en la que el monto sea gigantesco y tenga almacenado en bodegas y que no se venda durante años, a que una competencia, que realmente lo vería como competencia, una empresa X que realice varias operaciones con montos de X, pero realicen operaciones, es decir, se están moviendo, se están importando, exportando, transformando, o cualquier operación que esté realizando, está en movimiento. Entonces, yo creería que como si fuese yo dueño de una empresa y trataría de analizar por medio de esto, me iría más por cuál está haciendo más operaciones de comercio exterior. Porque yo no sé si la empresa que haya hecho un monto de 10,000 o 20,000 o 30,000 unidades de cierta importación, las haya vendido o para qué fin lo habrá hecho. Entonces, yo creo que esa sería la diferencia, ¿no? En el movimiento de la salud comercial de la empresa, reflejada en las operaciones de comercio y de quienes sí se están moviendo y quienes están realizando con este producto y quienes hicieron una compra grande que no se sabe ni siquiera si fue prelimitada, fue bajo estudios, o fue una compra bien hecha, ¿no? Y no solo una compra. Por eso. Ya, Javier. Mira, y aquí deberíamos dialogar un poquito, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando nosotros queremos hacer algún tipo de tabla o de repente queremos hacer nosotros algún cubo de datos, ¿sí? Siempre debemos escoger una variable que sea dependiente, ¿sí? Y también deberíamos escoger o variables independientes o bases de segmentación, como les llaman desde el marketing, ¿no? Desde la estadística les ponen como covariables, es decir, aquellas variables que le cruzan. Pero la variable dependiente es la variable objeto de estudio, por favor, ¿sí? Después que haga con el resto, si es que quiero hacer algún tipo de investigación correlacional, tendré que buscar cuáles son las independientes, pero, por ejemplo, en el caso de las bases de datos de comercio internacional, a nosotros lo que nos interesa es segmentar la información, ¿sí? Y resulta que nosotros podríamos tratar de empezar a identificar esa variable dependiente que les digo bajo los siguientes escenarios. Una cosa, por favor, una cosa sería identificar, ¿no? El número de operaciones comerciales en función de, ejemplo, a ver, ¿cuántas importaciones del producto nosotros tenemos por país de origen? Entonces, la variable operación comercial segmentada por país de origen, ¿sí? Que sería el primer contexto. No. Mira, las operaciones comerciales solamente me dan un indicador que de repente a nosotros nos sirve desde algunas aristas, ¿no? Por ejemplo, a los agentes de aduanas les encantaría saber el número de operaciones comerciales. ¿Por qué? Porque mientras más operaciones, más están ganando. ¿No es cierto? Es operación comercial, ¿sí? Y si salimos del tema de la operación y digo, no, a mí lo que me interesa
es conocer los montos de importación en dólares. Ah, ya, eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un cruce que diga CIF de importación por empresa importadora. Ya, se me ocurre. La base de segmentación, empresa importadora. Entonces, ahí yo tengo ese tema, ¿no es cierto?, del CIF como variable dependiente. ¿No es verdad? O, de repente digo, no, a mí no me interesa tanto el CIF porque no sé qué tan bien están negociando las empresas. Yo quiero conocer, ejemplo, ya, los kilos de importación, las toneladas de importación o las mallas de importación, como ustedes quieran. ¿Cuántas mallas trajeron? ¿Ya? Y resulta que bajo ese escenario, nosotros también podríamos decir, así quiero mi información, ¿no es cierto? Entonces, pero será importante que nosotros vayamos analizando, ¿no es cierto?, la perspectiva del dato desde diferentes enfoques, ¿ya? Y por ejemplo, en este último caso que les decía, en función de las toneladas, por ejemplo, decir, oigan, sí, toneladas por aduana de ingreso segmentada, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que ir cruzando esos contextos bajo ese escenario, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces miren qué sucede. Sucede que en el momento en que nosotros comenzamos a imaginarnos, ¿no es cierto?, cómo estructurar mi data, seguramente no solamente aparece la forma de tabulación, sino que también podría aparecer, por favor, también podría aparecer algún tipo de modelo matemático que nosotros podamos utilizar para poder comprender mejor a mi base de datos, y en este caso a ese sector que nosotros decimos, ¿sí? Y ustedes dirán, oigan, de repente, a ver, desde la estadística yo puedo hacer un análisis de varianzas, o desde la estadística yo puedo hacer un análisis de árboles de segmentación. O sea, ¿qué quiero hacer, no? O sea, ¿qué quiero hacer con mi base de datos? Ustedes han de ver ya empezado a manejar, por ejemplo, el SPSS, ¿no es cierto? Ya han de haber empezado a manejar eso como herramienta estadística. Y resulta que, de repente empezaron a ver que hay tal cantidad de modelos en el SPSS, ¿no? Que ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirven los modelos, no es cierto? ¿Sí se han preguntado eso, Jorge? ¿Sí? ¿Sí has empezado a ver el SPSS, Jorge? Sí, en la materia de estadística hicimos algo, pero así bien básico, que era de la regresión, o sea, la tendencia que tendrían en este Ya. caso la exportación. ¿Y tú crees que con esta base de datos nosotros podemos hacer análisis de regresión? Chuta, yo creo que podemos hacer más que eso, ¿no? Ah, podemos hacer más, ¿no? ¿Ya? Ah, pero Sí. tú deberías ponerme aquí un condicionamiento para hacer regresiones, por ejemplo. Deberías decir, vea, es Ah, que usted aquí en este momento nos debemos de dio... avisar por empresas para que haya, o sea, yo le veo así, ¿no? Por Ujú. empresas, porque si es que le hago de todos ahí mismo, vamos a tener una nube de datos demasiado dispersa y no vamos a encontrar el coeficiente de correlación va a acercarse a 0.9 y no va a valer ese modelo. Ah, y no va a valer el modelo. Pero ¿qué te parece si hacemos algo más grande todavía? Porque mira, yo te bajé esta data que ustedes tienen. Es del último año, ¿no? 2021, 2022 y me parece que está hasta mayo. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces, si tú quieres empezar a manejar algún tipo de análisis alrededor de esta data, tú primero tendrías que hacer tabulación previa, pues, ¿no es cierto? Y también deberías decirme, oiga, a ver, primero, para hacer un análisis de correlaciones, a esta data yo tendría que pulirle primero, ¿sí? Mira lo que estamos haciendo hasta aquí, ¿no? Que Andreina hasta ahora no nos ha acabado, por eso estamos conversando bastante. Y fue intencional, Andreina, ¿ya? ¿Sí? Porque de repente, miren que está empezando a hacerse la información. ¿Cuántos datos tienes ahí hasta ahí, Andreina? Más de 9,000 datos, ¿no? ¿No es cierto? O sea, tú tienes una información así Sí, pesada, sí. cosa que las pobres computadoras empiezan a toser, pues por eso, cuando tú manejas bases de datos, tienes que tener una computadora con un buen procesador, con una buena capacidad de memoria y tanta cosa. Si no, mira cómo vamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, pero no importa. Lo que interesa acá es que, por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis de regresiones, Jorge, lo primero sería, ejemplo, ¿ya? Ordenar la información por fecha que parece que está ordenada, ¿sí? Y si es de un año, ejemplo, ¿no es cierto?
poner los datos. Vamos a suponer que ponemos los datos por bimestres. Porque si ponemos los datos, a ver, ¿qué pasó? Enero, febrero, marzo, abril, sin poner la fecha en particular, porque aquí tú tienes con fecha. Pero sí podemos crearnos una columnita adicional, una columna adicional, ¿no es cierto? Que nos coja y nos diga enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, hasta diciembre ya. O desde mayo a mayo, como esté hecha la base de datos, ¿no es cierto? Y como ya vamos a tener nosotros cruzada la información, ejemplo, montos de importación, por esos periodos, yo voy a empezar a ver y decir, ya, primero, voy a entender voy a entender en qué periodo se mueve más la fruta, ¿sí? Si hago un análisis mayor, voy a tratar de entender, por ejemplo, ¿no? En función de los periodos en donde compro la fruta. ¿Sí cachan? ¿Sí? Dice, vean, lo que pasa es que entre mayo y junio viene de Chile, pero de julio a agosto yo veo que el mercado varió y viene de Estados Unidos la fruta. Qué chévere. Oigan, voy conociendo el sector, ¿entienden? ¿Sí? Y entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente, en el momento en el que nosotros queremos entrar al negocio, tenemos que ir conociendo esos pormenores, ¿no? Sí, eso que quede así súper claro. Vamos a ir conociendo los pormenores de todo el sector, ¿ya? Entonces, si tú quieres hacer regresión, Jorge, primero te aconsejo que tabules la información, ¿de hecho? Y después apliques el modelo de regresión en el SPSS para evitarte eso que tú dijiste, ¿no? Es que voy a tener una nube de puntos. Pero acuérdate tú que los modelos de regresión econométricos, ¿sí? No necesariamente funcionan de acuerdo a la operación comercial que te da la nube de puntos, ¿sí? Sino que nosotros hacemos un tratamiento previo para visualizar curvas. Y una vez que está visualizada la curva, nosotros decimos, chévere, en el SPSS facilito. ¿Por qué? Porque resulta que de repente nosotros ya tenemos la idea de la tendencia de la curva y con eso aplicamos tal o cual ecuación para hacer nuestros pronósticos de exportaciones. ¿Estamos claros, Jorge? ¿Sí? Entonces, Jorge, por favor, cuando estemos en el SPSS, me haces de acuerdo. Y me dices, usted me ofreció hacer pronósticos de exportaciones. ¿Te parece, Jorge? ¿Sí? Sí, Inge, ya ahorita mismo le anoto. Sí, anotarásle, ¿ya? ¿Sí? Ya. A ver, sigamos con dudas o ya terminamos, Andreina. Ya, ingeniero, ya. Ya, chévere. Ya está. Entonces ahora sí vámonos al otro lado. Vámonos a la otra hoja, ¿ya? ¿Sí? En esa otra hoja espero que ya te salga la parte de abajo. A ver, mírale, por favor, de las operaciones comerciales, o si no, pégale un refresh a la hoja, ¿ya? Si es que todavía no te sale. Todavía no te sale. ¿Sí? Entonces pégale un refresh por ahí. ¿Sí? O si no, otra vez hazle la tabla. Bórrale esa que tú tienes ahí, ¿no es cierto? Y hazle nuevamente la tablita dinámica. ¿Sí? Entonces resulta que ahora ya vamos a tener contra qué analizar. Pero ojo, vamos a tener recién una idea muy general de cuál es la estructura competitiva del sector. Prioritaria, por favor, la estructura competitiva del sector. A eso voy, ¿no? ¿Sí? A que tratemos de visualizar ese enfoque. ¿De hecho? A ver, Andreina, entonces, déjame ver. Pero ponle como hicimos hace un rato, pues. ¿Sí? Eso. Y aceptarle nomás, ¿no? No será porque está filtrado y el último no está filtrado. De pronto, quítale el filtro, ¿ya? O sea, le quito el filtro a todo porque Claro, todas las columnas. quítale el filtro, porque la última no está filtrada. La última tú le creaste así nomás, por eso no te entiende el programa, ¿no es cierto? No, ya también le apliqué el filtro a la última. Ya Pero todo quítale el está. filtro entonces. No te hace falta filtrarlo en este momento, ¿sí? Veamos qué nos pasa por ahí. ¿Hecho? Eso. Ahí sí, mándale, por favor. ¿Ya? Tampoco. El nombre del campo no es válido, te dice. A ver, ¿y cuál será el nombre del campo? A ver, mírale. ¿Qué le pusiste como nombre de la última columna? Algo le pusiste. ¿Sí?
de la última columna. O de repente no le señales, ¿ya? A ver, cancélale eso, ¿ya? Ya, no le señales, eso. Ándate directo a la tabla dinámica, ¿sí? Dale. Ah, ya salió, ¿no? ¿Hecho? Sí. Ahora sí, por favor, crúzale razón social, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ponle ahí con la última, ¿no? Era con la última, ¿sí? Eso. Y tampoco te salió la última. ¿O cómo le pusiste el nombre? De pronto está ordenado, ¿no? No está ordenado. ¿Cómo le pusiste tú el nombre? Mírale cómo le pusiste. Que no te está leyendo la última que pusimos, ¿no es cierto? Mírale. Ah, con Teo le pusiste. Ya. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué no te está leyendo? Alguien que ayude. ¿Por qué no me le está leyendo el dato? Porque ya debería leerte ahí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, mira, salvemos esto, ¿sí? ¿Qué interesa? Interesaría que una vez que nosotros hacemos la tablita dinámica, ¿no es cierto? Nosotros veamos cuáles son las empresas prioritarias del sector. ¿Quién mueve más? Y seguramente cuando tú empieces a ver eso, ¿sí? Encontrarás un Basesur, ¿no es cierto? Encontrarás una frutera, Natura, encontrarás una serie de empresas que son las que mueven más. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Ya? Y por favor, no quiero dejarle a medias la explicación, ¿no? Pero si es que por aquí no nos cuadra, ya ni modo, tenemos que seguir con nuestra grabación. Y esta solución la vamos a hacer desde el SPSS, si es que en este momento no nos sale. ¿De hecho? Esto lo haremos desde la próxima clase sin ningún problema, ¿ya? ¿De hecho? Entonces, miren, no te salió. Ya, bueno, no importa. Entonces digo yo quiero entender la competitividad, ¿sí? Oigan, pero qué difícil entender el concepto de competitividad. O sea, muy difícil entender eso. Porque desde el marketing nos dicen que la competitividad se maneja en función, a ver, de la participación en el mercado, ¿sí? Desde el marketing. Participación en el mercado. Quien más participa, quien más vende es más competitivo. Y todos los factores que están dibujados en algún lado, ¿sí? De repente tendremos que irlos averiguando de a poco con algún otro tipo de estudio. Pero así lo hace. Desde el marketing, la competitividad también se mide, por favor, en un ejercicio entre diferentes tiempos. ¿A qué me refiero? Ejemplo, tengo datos 2019-2020, tengo datos 2020-2021. Y yo quiero hacer un comparativo del primer periodo con el segundo periodo. Y vemos, en función de las ventas, ¿no es cierto? Si las ventas crecieron, decrecieron por empresa. Y podemos ver si las empresas empezaron a tener un mayor rango, un mayor nivel de competitividad entre años, por favor. ¿Sí? Y entonces ahí tienen dos parámetros. ¿Cómo dibujamos precisamente, ¿sí? Nuestra figura de competitividad? A ver, y ahí quisiera dialogar también otro ratito. Por ahí también te veo Nayeli, ¿ya? A ver, Nayeli, ¿sí? ¿Qué entiendes tú por competitividad? Cuéntame. ¿Por dónde nos vamos en esa comprensión de lo que es la competitividad? Dale, Nayeli, gracias. Ya, Inge, la competitividad, o bueno, o sea, desde su forma más básica es como las empresas compiten dentro de un mercado, sería a esa capacidad que tienen estos agentes económicos para permanecer en el mercado, porque puede ser que tengan dentro de la oferta o dentro de la demanda y cuál va a ser ese valor agregado para que ellos puedan seguir siendo competitivos y su producto se siga vendiendo en el mercado. O no, porque por ejemplo puede ser que ya hay muchas tiendas de zapatos. Entonces las empresas deben buscar esa manera para seguir siendo competitivas. Eso digo a través de un valor agregado o implementando nuevas tecnologías en sus empresas para que de esa forma la gente vaya hacia la zapatería, esa zapatería y no vaya a la otra. Eso sería. Nayeli, ¿te acuerdas tú de las clases de negociación internacional? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Qué modelo de competitividad tú utilizarías para poder realizar un análisis fuerte de competitividad?
que no sea solamente el modelo económico, porque acuérdate tú, ¿no? En el modelo económico, a nosotros nos decía, ¿no?, que la competitividad está en función, ejemplo, ¿no?, esos modelos clásicos. Decían que los factores de la producción, que las ventajas competitivas, que las ventajas comparativas y tanta cosa. O sea, tratábamos de explicar la competitividad desde números, pero también tratábamos de explicar la competitividad desde las características del producto, mira. O sea, que la competitividad no solamente es cuantitativa, ¿no? También tiene que ver con temas cualitativos. O sea, ¿qué estoy haciendo desde la estrategia para poder impulsar mi competitividad? Por ejemplo, uno de los factores que nosotros debemos entender, ¿no?, que hay que analizar súper bien en competitividad, es el tema de la elección de proveedores internacionales. Es que tiene que ser, ¿sí? O la reducción de costos en fletes, ¿sí? ¿O qué hacemos? Todo eso es competitividad, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos que hacer algún tipo de análisis de competitividad diferente para tratar de entender el sector? ¿Cómo sacamos nosotros la competitividad en las manzanas en función de las características de la manzana? ¿Sí? Vamos a suponer algo, ¿ya? Javier, ayúdame. Gracias, Nayeli. Javier, ayúdame, ¿ya? Listo. Ya, Javier. ¿Tú compras manzanas calibre grande, mediano o pequeño? Mediano. Mediano. Oye, ¿y tú crees que todas las personas del Ecuador pensamos lo mismo? No, obvio. No, dime que sí, Javier. Sí, entonces. Dime que sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú compras un calibre grande en manzanas, aquí no te compra nadie. ¿Qué te parece? Y tú has de ver, mira en el Supermax y tanta cosa, que los calibres de las manzanas son medianitos. No son la manzana grandota que nosotros compramos en Ambato, o sea, una manzana así, ¿no? Normalmente la idea de la manzana grande se asocia con la tipología, de, a ver si podemos decirlo, de condumio que encontramos adentro. O sea, una manzana grande se lo asocia con un contexto arenoso en el contenido, en la comida. ¿Sí? En cambio, una manzana mediana lo asocias con frescura. ¿Sí? Bueno, la chiquita sí la asocias con tacañería, ni modo. ¿No? ¿Qué dice Javier? ¿Está bien el razonamiento? Sí, es que de hecho me lo imaginé así, ¿no? Como de esas, como para hacer colada, que dicen. Sí, ¿no es verdad? Son, Mira, no. ya. Oye, ¿y te has puesto a pensar, tú, que para tener éxito en una importación de manzanas, tú tienes que ver calibres, tienes que ver colores, tienes que ver lugar de origen, tienes que identificar el tiempo de duración, ¿no es cierto? Una vez que tú ya lo has, ya le has quitado la refrigeración. O sea, tienes que ver una serie de factores que de repente decías, no, yo solo importo manzanas, no importa cuál manzana. De repente no es solo así, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que conocer el producto, por favor. Ya, pues chévere. Ya, vamos por ahí. ¿Y se acuerdan que en algún momento yo les hablaba a ustedes de la competitividad desde la teoría darwiniana? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Yo les decía, oigan, según Darwin, en la selección de las especies, existen algunos criterios para manejar el tema de la supervivencia. Ya sé, chévere. Bien, qué parecido, ¿no? Qué parecido en el tema de las especies cuando veíamos eso. Las especies entran en competencia para su supervivencia, ¿no es cierto? A eso llamamos competitividad y quedaban las más fuertes. ¿Será que nosotros podemos aplicar un modelo de ese tipo a las empresas? Porque acuérdense ustedes, ¿no? La competitividad tenía fenotipos. ¿Se acuerdan? ¿Sí te acuerdas qué era el fenotipo, Javier? No me dirás que no. Los fenotipos. O si no, pide ayuda a Jorge, ¿no? Jorge está ahí, ávido de contestar, no hay problema. No sé qué, mi compañero, es que fenotipos lo estoy relacionado con biología, entonces no creo que esté bien. Por eso. A ver, ¿y no será que los fenotipos pegan en el análisis de competitividad en productos? ¿Qué era el fenotipo? Sí, no. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de qué era el fenotipo? ¿No? Mira, el fenotipo es... Características físicas, bioquímicas del comportamiento que se pueden observar.
rasgos en una persona son, o sea, entonces leyendo eso más o menos serían los rasgos del tipo de negocio que están manejando, ¿no? Del tipo de manzana en este caso, ¿no es cierto? Caso Ah, ya. Verás, era la morfología, la fisiología. Ah, ya. Dejémosle a un lado la conducta. Pero la morfología y la fisiología era. ¿No es verdad? ¿Y qué era morfología? La apariencia. Chévere. Morfología es apariencia. Hasta el punto que muchos de los descuidados, cuando ponemos una manzana, casi nos vamos comiendo la etiqueta, porque le están poniendo una etiqueta a cada manzana. ¿No? Es apariencia, guaguas. Eso es morfología. Los tintes de colores no se dan porque sí, pues empiezan a ser híbridos en las manzanas. Eso es morfología. ¿Y la fisiología dónde está? Ejemplo, la cantidad de agua que tiene una manzana. Eso es fisiología. ¿Sí, cachan? ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros quisiéramos manejar un tema de competitividad a esta altura, sí podríamos hacerlo, sin ningún problema, ¿no? Y tratar de visualizar el tema. Les dejo pensando, ¿no? Les dejo pensando, por favor, para que ustedes cuando ya hagamos también el tema de tabulación de datos, oiga, ¿y cómo es la competitividad? ¿Sí? Y entonces ahí a nuestra base de datos tenemos que nutrirle, ¿no es cierto?, de características, sobre todo en el tema de caracterización de productos. Y si nos vamos desde el punto de vista económico y de marketing, tenemos que hacer, por ejemplo, unas matrices BCG para ver participación en el mercado y para ver competencia, ¿no es cierto?, para ver crecimiento en el mercado. Miren ustedes. Entonces, por ahí como que vamos nosotros desarrollando algunas ideas, ¿no? ¿Sí? Y Andreina creo que ya nos dejó. Algo le pasó a Andreina. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con el tema. No sé si Jorge nos ayudas a compartir la pantalla, ¿ya? ¿Sí? Que estabas por ahí también dándonos la manito Ya. por ahí, ¿ya? ¿Sí? Ya, ahorita mismo. Ya, chévere, ¿ya? Entonces, miren que alrededor de la primera columna nosotros podemos hacer historias si es que queremos, ¿sí? Podemos empezar a pensárnoslo demasiado, ¿es verdad? Y esa primera columna, lo único que nosotros teníamos era el tema, ¿no? Era el tema de quiénes eran los importadores que eran mi competencia y que entran en competitividad. Ya, chévere. Se va por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos un primer contexto, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y si seguimos con el análisis, ¿no? Para seguir comprendiendo esta base de datos. De repente tú por ahí tienes, Jorge, ¿cuántas operaciones comerciales tenemos en esta base de datos? ¿Cuál es el total de operaciones comerciales? ¿Sí? Si me das una manito Ya. por ahí. ¿Sí? Hasta el último, ¿ya? Eso, dale Uy, por ahí, ¿ya? más de ¿Sí? como 14,000 eran No, datos que más le tiene que estaba ser, poniendo. Jorge. Muchas más. Es una base de, vele hasta el último, por favor, ¿sí? Pero regrésate un poquito porque estás muy acá. Estás en la columna W. Mírale. Eso. ¿Ya? Entonces, con esta reflexión que vamos a hacer en este momento, ya, por ahí te saltaste, creo, ¿ya? Con esta reflexión que vamos a hacer en este momento, vamos a tratar de entender algo. Oigan, nuestro mercado nacional abastece la demanda local de frutas. ¿Qué dicen? ¿Abastece o no abastece? Hasta aquí nos damos cuenta que nuestro mercado nacional no abastece, la producción nacional no abastece la demanda de frutas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Miren, hasta ahí, ¿no? Más de 12,000, no sé, más de 12,000 operaciones comerciales. Oigan, son temas mayores, ¿no es cierto? Son temas mayores que nosotros debemos ir generando una determinada comprensión al momento de precisamente tratar de visualizar todo el contexto, ¿ya? Ahora, a ver, Jorge, yo quiero que tú nos expliques, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya que tú nos expliques, porque ya tuvimos una clase previa a esto. Por favor, si te puedes ir a la parte inicial, ¿sí? De la base de datos. Así son 14,000 operaciones, ¿no? ¿Sí? Sí, que justo 14,000 uno está. Suena bastante, ¿no? Hay bastante. Mira todo lo que es operaciones. Y dicen que no hay trabajo en comercio internacional. Lo que quiera de trabajo en comercio internacional. ¿Sí? Y esto es solo de lo que va del 2022. Claro, esto es mayo.
Mayo 2021, mayo 2022. ¿No es cierto? ¿Eh? Ah, Y entonces, no, y también hay otra ventaja aquí, ¿no? Oye, si tú quieres especializar tus técnicas de importación y tanta cosa solamente en frutas, oye, Jorge, yo de ti ya empezaría de repente a mandar unas carpetitas a todas esas empresas para ir conociendo el sector. Porque va a tocar. una cosa es que yo te lo recite de memoria, ¿no? Y otra cosa es que tú digas, a ver, me interesa el sector, a ver, cuáles son las empresas de Ecopacific, Base Sur, Natura, ya, chévere, ahí tienes un montón de empresas que de repente tú ni siquiera las conocías, ¿no? ¿No es cierto? No ven. Entonces, Solo a la muchachos, corporación favorita, ¿no? eso, tú piensas que la corporación favorita es el universo, ¿te das cuenta? Y resulta que nada, la corporación favorita les puede estar comprando inclusive, aparte de ser importador, ¿sí? Les puede estar comprando a estas empresas, pues, sin problema, porque la corporación favorita se hizo importador, pero en esencia, ¿no es cierto?, es comercializador. Entonces, muchas de estas empresas le proveen a la corporación favorita. La corporación favorita no va a tener todos los productos que tiene ahí, o sea, sería súper ambicioso decir, mira, yo estoy haciendo tanta cosa. Muy ambicioso, ¿no es cierto? Pero ahí está, miren, muchachos, el primer ejercicio que les invito a que ustedes hagan, ¿no? Vean las empresas y digan, me interesa el sector, quiero conocer del sector. Inclusive para sus pasantías, ¿no? Dime de pasantía a esa empresa de ahí, por favor, muévanle guaguas, todo es con información, todo es con datos, todo va por ahí en este tema de negocios, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, Jorge, entonces vámonos por favor a la parte inicial, ¿ya? ¿Sí? Vámonos a la celda 1. Y ahí te decía, ¿no? Quisiera que me ayudes engendrando algunas comprensiones, ¿ya? Y te voy a direccionar ya directamente, ¿no es cierto?, al tema de lo que es un consignatario en la columna F, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre consignatario y razón social? A ver si te acuerdas, por favor, Jorge. ¿Sí? La razón social era el nombre de la empresa Ajá. como BCCFA, esa es la razón social. El ¿Ya? consignatario era, o sea, a quien le consignamos eso, o sea, por eso se llama consignatario. No, Puta, no, claro, no conozco cómo explicarlo, te pero saliste por la más fácil, ¿no es cierto? es que eso es un consignatario, yo le consigno, Porque, yo le porque, porque, traspaso el trabajo, algo acuérdate así. acuérdate lo que les decía, ¿no? Puede ser que el importador sea consignatario, puede ser. Pero tú tienes ahí, mira, en los primeros casos, ¿no? BPC SA. Y hay allá también BPC SA. Pero también puede ser que no necesariamente. Tú tienes ahí un K-Fruit, no sé cuánto, y tienes por allá un Rel Pros SA. Ya. ¿Qué sucede? Por favor, en el argot de comercio internacional, ustedes van a encontrar intermediarios. ¿De hecho? Y entonces puede ser que el consignatario, ¿no? Sea una especie de trading, o sea, de repente, una naviera también puede ser. Pueden ser algunas empresas, ¿ya? Que son aquellas que se encargan ya del tema de operaciones, y que nosotros ya le damos el tema de, por ejemplo, alguna exclusividad, alguna representación, o de repente ya cogimos nosotros según el término de negociación, dijimos, hasta aquí vamos y el resto ya es consignatario. ¿Por qué? Porque ya tiene en custodia, ¿no es cierto? En custodia la mercancía, sin problema. Pero esa es la diferencia, ¿no? ¿De hecho? Ya. Luego, a ver si me ayudas, Nayeli, ¿ya? Nayeli, ayúdame, ¿ya? Teníamos nosotros el tema del consignatario, ¿no es verdad? Pero también tenemos el tema de la posición arancelaria. ¿Para qué te sirve, por favor, tener una base de datos, tener en una base de datos el tema de la posición arancelaria? ¿Para qué crees que te sirve esto, Nayeli? La verdad, dale, Nayeli, ¿ya? ¿Sí? La posición arancelaria. Sí. Pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve la posición arancelaria tenerle en una base de datos? Así es el tema, Creo ¿no? que porque es más fácil encontrar, porque por ejemplo es como lo que tenemos del arancel, que ya existe, o sea, uno ya sabe en qué sección y en qué capítulos va a clasificar y es más fácil, digamos, si tenemos algo de animales vivos o plantas, entonces ya vamos a saber
en qué capítulo está. Ya sabemos que está por las primeras secciones porque el arancel está hecho, o sea, de forma ascendente, o sea, de lo más simple a lo más complejo. Entonces, si tenemos esa posición arancelaria, es mucho más fácil la búsqueda. O sea, y que como nosotros como importadores podamos saber qué producto ya es el que tenemos y de dónde lo vamos a sacar. O sea, ya vamos a saber las especificaciones y cómo y cuáles serían igual los impuestos y todo eso que tenemos que pagar al momento de importar un determinado producto. Ya, o sea, oye, mira, vamos a tratar de especificar y verificar, ¿no? Que la clasificación que nosotros tenemos sea la adecuada, ¿no es cierto? Y hay a veces que hay productos un poquito difíciles de clasificar, ¿no es cierto? Entonces, si tú te bajas la información a nivel capítulo y dices, ah, mira, aquí está, ya está clasificado. Y resulta que nosotros tenemos una certeza en el tema de clasificación. O sea, que es importante tener esa certeza, ¿no es cierto? Y de pasito también estudiamos un poquito, pues, ¿no? Ya sabemos que el 0,8 son estas frutas, ya sabemos que las peras, ¿no es cierto? Son el 0,8, 0,8, 30, así, ¿no? Empecemos a ver todo el tema, ¿ya? O sea, tenemos establecida nosotros por ahí nuestra clasificación arancelaria, ¿ya? Vamos adelantando un poquito esto. A ver, y me quedo con Andreina. Andreina, ¿ya regresaste? ¿Sí? Sí, ingeniero, mil disculpas. Ya, Andreina, no, La tranquila, no pasa nada, internet así, está un así poco mal. mismo es. Mira, yo en este momento estoy por aquí afuera que están cortando la hierba y no sé si me están oyendo bien ustedes. Así es la vida, pues, tenemos que seguirla, ¿no es cierto? Oye, Andreina, a ver, ¿tú habías pensado que en frutas hay marcas? Sí, ¿Sí? ¿Podrías ver qué marcas tenemos en frutas, por favor? a ver, sería una columna J de marca, dice, bueno, algunas dice sin marca. Otra es Beller, Glee, Disfruta, eh, Frutifel. Sí, esas son en su mayoría las que más se repiten. Hay marcas en frutas, ¿no? Por favor, Sí, también importante que entendamos que hay marcas, ¿sí? Que de repente no están tan posicionadas, ¿no es cierto? Como con el tema de como con el tema este de los autos, o como con el tema de las televisiones y tanta cosa, porque es diferente el producto, eso es una cosa. Pero de repente, por favor, bajo la visión del importador, será bueno que nosotros tengamos ya identificado cuál es la marca que mayormente se mueve en el mercado. Por favor, eso es importante, ¿sí? Marcas. Entonces, ahí tú tienes un Applebee's, por ejemplo, ¿no es cierto? Que de repente digo, es que el Applebee's es una marca que aquí se vende rapidito. Ah, ya chévere, ya lo sé, ¿no es cierto? Y después, asociar esas marcas, por favor, ¿con quién? Con el país de origen está por acá, ¿no es cierto? Ya vamos a hacer el ejercicio. Pero sí, por favor, empiecen ustedes a tomar en cuenta mucho el tema de las marcas. A ver, te veo también por ahí, María Paula, ¿ya? A ver si Jorge nos ayuda poniéndonos un poquito por arriba también. ¿Sí? Y resulta que no solamente hay marcas, también hay variedades, María Paula. ¿Sí? Oye, y estoy por aquí con un pequeño problema. ¿Sí? Yo no conozco nada de variedades de frutas. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero tú tienes ahí esas variedades por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? En algunas frutas tú tienes variedades. Ahí donde dice modelo, por favor, dale bajando un poquito, Jorge, la base de datos. Ahí donde dice modelo, por ahí decía sin modelo, pero por ahí abajo yo veía algunos datos, ¿sí? Vamos viendo si es que hay ahí por ahí unos datos, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Dale, por ahí abajo había algunos, ¿sí? Hay algún ¿Sí? código. ¿Ya? Pero por ahí Aquí hay abajo algún- debe haber. A ver, aquí tenemos una forele. ¿Qué es esa forele? ¿Qué es? Espera. ¿Sí? Peras. Espera. Sí, María peras. Paula, hazme un favor grande. Dame buscando en tu Google. ¿Cuál es la pera foreles, no? ¿Sí? Y síguele bajando, por favor, Jorge. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos ahí? La granny. Y la granny es manzana. ¿Y cuál es la manzana granny? ¿Sí? Aquí hay kiwis fruit también. Ah, también, ¿no es cierto? Pues Otra variedad.
de manzana Royal Gala. Royal Gala. Ah, ya. Ajá. ¿Pueden entrar al Google, por favor, guaguas? Manzana Royal Gala. Espera tal cosa. María Paula, ¿qué encontraste tú? Otra vez la misma. A ver, a ver, la manzana Royal Gala, búscala, ya. Manzana Royal Gala, ya. ¿Y sabías que tú te comes manzanas Royal Gala? No hay. No, ah, chévere. ¿Y cuál es la manzana Royal Gala? A ver, déjame ver. ¿Qué color, qué coloración tiene? Es roja, es la manzana roja. Ah, ya. ¿Quieres presentarme la pantalla? A ver, preséntame tu pantalla un ratito, ya. aprovechando que se salió Jorge también de ahí, ¿ya? Sí. A ver, ponle ahí, para irle conociendo cuál es la Royal Gala, ¿ya? ¿Sí? Ah, esa se ha llamado Royal Gala. Sí, está ahí. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, y busquemos otro tipo de manzana, ¿sí? Por favor, ustedes que tienen la base de datos ahí. Otra variedad de manzana, por favor, La María Granny, Paula. la Granny es Santiago, verde. La Fuji. Es verde, ajá. ¿ya? ¿Cuál es la verde? La Granny, con doble Ah, N. la Granny. Dale, manzana Granny. Chévere. Ah, ha sido otra manzana. ¿Sabían eso, bobas? No sabían, ¿no? Ah, qué chévere. Para eso nos sirve esto, pues, muchachos. ¿Por qué? Porque, oigan, es así, ¿no? Ustedes van a encontrar, ustedes se van a ir a una importadora de frutas a trabajar, ¿no es cierto? Y dicen, vean, nosotros importamos manzanas. Ah, qué chévere. ¿Y ha conocido usted la manzana Granny? Dele, no sé, golazo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender todas esas caracterizaciones, muchachos. ¿Sí? Es muy importante que ustedes comiencen a entender esas caracterizaciones porque de repente, ¿sí? De repente nos lleva a manejar algunas ideas sobre las cuales nosotros ya podríamos ir generando, ¿no? Ir generando todo el tema, ¿no es cierto? Sí estamos hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vayan, por favor, conociendo, aunque sea desde ahí, ustedes van entendiendo toda la base de datos. A ver, ¿quién más me estaba presentando? Jorge me estaba presentando la data, ¿no es cierto? Ya, dale, Jorge. ¿Sí? Y seguimos en ese conocimiento. A ver, ahora quiero conversar con Paola. A ver, Paola, ¿sí? También te veo por ahí, Paola. Buenas tardes, Cintia. Hola, Paola, ¿cómo estás? A ver, Paola, súbele, Jorge, por favor, a la base de datos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta, Paola? ¿Está claro? Sí, solo que estaba viendo esa parte de el modelo y me salió una de Pinky Lady, pero era, o sea, estaba buscando y me salió un tipo perfume. Ah, te salió otra cosa, ¿sí? Ajá. Ah, pero bueno, ándale asociando con manzanas, manzana tal cosa, o pera tal cosa, o uvas tal ¿Es cosa. por la fragancia? ¿Será? Ah, puede ser, ¿sí? Sí puede ser. Oye, me puedes hacer un filtro así rapidito, por favor, de variedades de uvas? Ya. Ahí Jorge, viendo el modelo. Jorge, que me dé haciendo, y tú me das buscando las variedades de uvas, por favor, Paola, ¿ya? Ya ahí. ¿Hecho? A Claro. ver, uvas, directamente uvas, ¿no? Mire, vamos a ver todo eso, ¿ya? No me digas que no tenemos uvas, porque yo por ahí les vi a las uvas. ¿Ya? Y si quieres, en la descripción de la posición también podríamos verle, ¿no es cierto? Cómo se maneja el tema, ¿ya? ¿Hecho? ¿Sí? Pero quiero variedades de uvas, ¿ya? Por ahí tenemos, ¿sí? Por ahí están. Por ahí les veo yo ya las uvas. Aquí está. ¿Ya? Ahí veámosle, ¿no? Vele, por favor, Paola. Y quiero Eh, que, y quiero que nos Dice, estés viendo en cuáles son las base al variedades de uvas, modelo. Ah, ya. ¿sí? Y nos dejas de presentar un ratito, Jorge. Y Paola ya les vio por ahí y nos presenta también el tema de las uvas, ¿ya? A ver, dele. Dale, Paola, ¿ya? Ayúdanos con eso. Sí, ya, en este momento puedo compartir.
Mm. Ya, había una que se dice variedad Red Glove. Me parecieron estas. Ya, la Red Glove. Ujú. Mm. ¿Qué más hay por ahí? Hay La uva otra, verde, ¿qué variedad será? hay otra también. Y así salen muchas preguntas, verás, Paola. Oye, ¿será que importamos uva negra? Esta también. Ah, ya. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿Sí? porque igual sigue siendo uva, solo que cambia, se podría decir que el color. Pero ¿sabes qué quieres que te cuente una infidencia? ¿Qué cosa? En este año se importó el primer contenedor de uva negra. No importábamos uva negra. ¿Qué te parece? Sí, la uva negra sí era de aquí. Ah, Pero dado que de repente para todo el mercado, primer contenedor de uva negra, bastante bien, ¿no es cierto? ¿Sí? claro. Mira. Oigan, pero es que este mundo, por ejemplo, de las frutas es bien chévere tratar de conocerlo, ¿no? Porque tenemos tal cantidad de temas, porque ahora nuevamente volvemos, ¿no? Es que las especies tienen sus subclasificaciones y dentro de esas subclasificaciones tenemos que tratar de entender los diferentes entornos, en este caso de vegetales, ¿no es cierto? ¿Qué nos gustará más, qué nos gustará menos? Bueno, eso ya es cuestión de mercado, ¿no es verdad? ¿Sí? Pero si yo les invito a que por variedad de uvas caractericen, ya van a encontrar diferentes características, ¿no es verdad? Y también, por favor, esto de aquí va de la mano, por ejemplo, con el tipo de embalaje que ustedes utilizan, ¿no es cierto? Para traerle, ¿sí? Oigan, es que sí, pues, tenemos que tomar en cuenta el tema del embalaje cuando ustedes traen. Porque si ustedes traen, por ejemplo, en plástico, ¿sí? No se olviden de que al momento en que nosotros vamos a nacionalizar la mercancía, al plástico tenemos que darle un tratamiento adicional en la nacionalización. ¿Sí? Porque de repente, ¿no es cierto? A la uva yo le ingreso. El tema de plástico necesita pagar tributos aduaneros. ¿Qué les parece? Y eso que sirve solamente como empaque, ¿no es verdad? Pero hay que hacer el ejercicio, por favor, muchachos. Ese es el tema por ahí. No nos olvidemos que en tema frutas, ustedes pueden traer en cajas de cartón, por ejemplo, o pueden traer a granel. ¿Qué convendrá más? ¿Sí? Traer a granel significa que le traen regada la fruta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así se mueve en muchos de los casos, ¿no es verdad? Y que de repente nosotros tenemos que empezar a entender eso en el sector. Sí, Paola, sí estamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta adicional que tengas tú, Paola? No, solo quería hacer una aportación. Yo de las uvas convencionales que he visto, estas están diferentes. Ah, están diferentes. Sí, en la Ya- forma Ah, y en ya. el color. Así redonditas, bien chéveres, ¿no? Con una textura diferente y tanta cosa. Ajá, parecen pintadas. Pero sí, Ahí vienen sin pepa y todo, ¿no es cierto? ojalá, Oye, bueno. y hay algunas que vienen recontra dulces, ¿no es verdad? Por favor, háganme un acuerdo para el fin de año, ¿no? Ojalá ya les conozca, pues, porque a ustedes solamente les conozco de lejos, ¿no es cierto? Ojalá les conozca para ver si de repente nos vemos por ahí unas 2 que 3 cajas de uvas importadas para que les prueben. La que viene directo, ¿no? Por ejemplo, la chilena, las norteamericanas son riquísimas. ¿Sí? Háganme un acuerdo, ¿ya? ¿Hecho? Bueno, a ver, sigamos. A ver, nuevamente volvemos con Jorge, ¿ya? ¿Qué más tenemos por ahí en estos casos? ¿Ya? Quiero que este video sea muy instructivo, por favor, por eso nos vamos a demorar prácticamente nuestras 2 horas, pero quiero que sea súper instructivo el video, ¿ya? ¿Sí? Y me quiero quedar conversando con Santiago. Ahora, ¿ya? Apenas nos Jorge nos ayude con la base de datos, ¿sí? Me quedo conversando con Santiago, ¿listo? Entonces, para continuar con este tema, ¿sí? Será bueno, por ejemplo, que nosotros lleguemos a esto del tema del número de refrendo. ¿Te acuerdas, Santiago, qué era el tema del número de refrendo? ¿Para qué nos servía y eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas? A ver, Santiago, dale. O sea, como tal no, pero déme un minuto, ya sí le tenía que anotar todo. Ah, lo tenía anotado. No, 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 no me digas eso. A Sí, ver. sí, sí.
Pero es un código que nos sirve para algo, ¿no? ¿Para qué nos sirve el famoso número de refrendo? Es un identificativo Para ponerle en el Ecuapas y para que nos dé también la factura, si no me equivoco, ¿verdad? para que te salga a ti las facturas comerciales. ¿Y por qué crees tú que es importante que nosotros conozcamos las facturas comerciales de la competencia? Eh, Espionaje, dime. no sé, puede comparar también los productos o cómo sería, como productos sustitutos, algo así, también ver qué es lo que ellos están trayendo o las cantidades, mejor dicho, si ellos les está yendo mejor o así, no, en sí la competencia. Ah, ya. Oye, imagínate algo, ¿ya? Imagínate que, por ejemplo, en este sector, tú haces un análisis de inteligencia de negocios semanal, verás, Santiago. Semanal haces el análisis. Y de repente tú coges y dices, uy, cargó David del Curto. Después dices, Eh, uy, claro, cargó Base Sur. Y, uy, cargó Natura. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener abastecimiento del producto casi en la misma época. ¿Sabes quién se gana el mercado? ¿Tú qué crees? no sé, el que como estrategia de venta, me imagino que entran ahí, ¿no? El que pueda vender, o sea, un precio como que base, pero un poco por debajo del que pongan los demás. Sí, ¿y sabes qué pasa? Que el que gana el mercado es el que nacionaliza más rápido. ¿Qué te parece? Y eso, ¿por qué les da ventaja o cómo es eso? Claro, porque llegó primero el contenedor, pues. Sale, llegan al mercado, venden, Fran, se fue. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso le Ah, da la ventaja. Porque ya. van atrás, atrás, atrás. Y por eso también, oigan, y por eso se crean también los problemas en las aduanas, ¿no? Porque dicen, pucha, Claro, vea, a ver, dale. sí, sí, que quería comentarle, no me acuerdo en qué, creo que era en OPE, que nos había comentado también sobre, por ejemplo, cuando íbamos a importar lo de los documentos de origen, ¿no? Y si está, por ejemplo, mal presentado con alguna fecha o algún error, te clausuran esa, o sea, te retienen esa mercadería hasta que presentes todos los papeles bien. Entonces, eso sería ¿cómo sería? Una desventaja enorme, pues, según lo que nos acaba de comentar. Entonces, ahí entra lo que nos había comentado nuestro otro ingeniero que hay personas que prefieren, o sea, pagar lo que se debe pagar de tributos sin usar el certificado de origen con tal de poder tener rápido. Y eso ha sido por lo que, bueno, nos comenta ahorita, ¿verdad? Ese sería el caso. Claro, no es que tú tienes que vender rápido tu mercancía. O sea, a ti no te sirve de nada. Oye, imagínate, ¿no? En tema de perecibles, tienes que salir rápido. O sea, ¿qué vas a tratar? Salir rápido. Y entonces, por último, le cargas en algo a los precios de venta finales, ¿no es cierto? Y después verás cómo te arreglas con ese tema de los costos que puedan incurrirte en la operación, ¿no es cierto? Pero saca la mercancía. Oye, es que, a ver, si tú pagas por un contenedor de manzanas $20,000, son $20,000, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú quieres ver, y ojo, que son negocios que te dan semanalmente. O sea, si tú por 20,000 te ganas $7,000 semanales, imagínate lo que es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tienes que estar atrás de todo el proceso, por favor, y eso es súper Ah, importante. Por eso este tema del nuevo refrendo es chévere, porque aparte de sacar el tema de facturas comerciales, ¿no es cierto? De repente nosotros podemos estar atrás de la operación de los otros, por favor. Yo conozco de empresas que este proceso de inteligencia de negocios lo hacen semanal, a veces 3 veces por semana. Están atrás del tema de la competencia. Ahí, por favor, muchachos, ustedes tienen otro nicho de trabajo, ¿sí? Si ustedes, por favor, empiezan a manejar este tema de bases de datos, ya no es solamente para emprendimiento, también es para que ustedes sean realmente un soporte en las decisiones de las empresas en las que vayan a trabajar. Porque si ustedes saben analizar bien los datos, por favor, ustedes van a tener una ventaja competitiva con respecto a los otros compañeros de comercio internacional que viven del ERE, porque también eso pasa. Esto de aquí, por favor, normalmente no se da en otras universidades. En las otras universidades es, qué chévere el comercio. Así nomás es, ¿no es cierto? Y no manejamos el tema de bases de datos. Entonces, por favor, hasta ahí nosotros podemos ir dándonos cuenta de cómo se maneja este tema, ¿ya? ¿Sí? A ver, y me quedo con María Paula de nuevo, ¿ya? A ver, María Paula.
Luego nos vamos, María Paula, al tema de las fechas. ¿Para qué nos servían las fechas? A ver, ayúdame con esa parte, María Paula. Porque tenemos fecha de embarque, de llegada, de liquidación. O sea, ¿cómo le ves tú en la operación eso, María Paula? Por ejemplo, eso también estábamos viendo en otras materias, que eso también nos sirve para tal vez poder también determinar cuántos costos nos va a salir en cuanto a lo del almacenaje y los contenedores que también se cobran por día y por cuánto te demoras en sacar la mercadería. Entonces, esos datos también nos sirven bastante para poder establecer cuántos costos, o sea, qué tanto nos va a costar la mercadería, porque en sí eso es importante para establecer el precio, porque si es que es más caro, entonces tienes que obligatoriamente para ganar subir el precio. Si tú ves el precio demasiado, dejas de ser competitivo, entonces sí es importante. Chévere. ¿Y las fechas entre país de origen y país de destino, para qué te sirven? Y Dime. ¿Para qué nos em, sirve? no sé. Acuérdate de la logística internacional, ¿ya? Ajá, para tal vez en cuanto a la logística, saber cuánto tiempo se va a demorar en traer la mercadería y, por ejemplo, algunas personas yo supongo que establecen ese tiempo para ver desde cuándo podrían empezar a vender la mercancía o si es que se van a demorar más, también es conveniente porque podrían no cumplir con la venta, entonces podrían perder a un cliente, por ejemplo. Sí, y también para que tú tomes decisiones, por ejemplo, desde qué países tú puedes traer tu mercancía, ¿no? Por favor, oye, es que eso es así. Tú coges y haces una planificación anual, ¿no es cierto? En donde dices, mira, ejemplo, de enero a marzo traigo de Chile. Ejemplo, ¿no? De abril a mayo traigo de Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Voy a traer fruta europea a partir de julio. Ay, ay, empieza así, ¿no? Y de repente tú tienes que saber los tiempos, pues. Y eso es súper importante, que sepas tus tiempos, ¿no es cierto? Me voy a demorar un mes trayendo, no 15 días, no. ¿Cuánto te vas a demorar para planificar otra vez tus ventas? Por favor. Y aquí algún rato ya les daba a ustedes la recomendación, ¿no? La gente que hace compras internacionales es neurálgica en el proceso este de operaciones de importación, ¿sí? No solamente porque la gente que hace compras pide documentación, que eso es lo de menos. La documentación es lo de menos, si es que ya sabemos que es un proceso operativo normal, ¿no es cierto? Pero, en cambio, la gente que hace compras internacionales tiene que saber que lo que compró está bien comprado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que vender, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, si me jalo en la compra, se jala en la venta y todo ese proyecto de importación que teníamos para un determinado tiempo, ¿no es cierto? Puede ser que no llegue a feliz término en cuanto al rendimiento que nosotros queremos. Imagínense ustedes que hacen todo ese proceso de importaciones y no puedan vender. ¿Se imaginan? Locura, ¿no? ¿Sí? Entonces, oigan, a despertar primero el espíritu comercial que yo sé que ustedes deben tener adentro. Sí tienen espíritu comercial, María Paula, ¿no es cierto? ¿Sí? Espíritu de ventas, espíritu de compras, espíritu de negociación, espíritu de manejo de proveedores, es que llevarte súper bien con los diferentes proveedores, con los agentes de aduana, en los patios tienes que tener tus amiguitos, ¿no es cierto? En las navieras tienes que tener tus contactos. Todo es contactos, María Paula, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, por ahí empezamos esta idea, ¿no? Entonces, sí, por ahí tenemos el tema también de las fechas, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que hablábamos también de los regímenes, ¿no? Yo entiendo que aquí, véanle, por favor, debe ser en regímenes, Jorge, si me ayudas, ¿sí? En regímenes debemos tener mucha importación a consumo, ¿no? A ver, mírenle, todo debe ser importación a consumo, ¿sí? Debes por ahí. Todo, todo Todo es el importación a referendo consumo. después del 21 está a 10. Ajá. Entonces, sí, pues, régimen 10 Evidentemente, ¿no? Todo de es ley. importación al consumo, ¿ya? Entonces aquí no hay historias de los otros regímenes. Es que no tiene por dónde verla también, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también, pues, también a entender que la importación a consumo, ¿ya? Con el caso de perecibles,
por favor, va de la mano con algo que ustedes también han de haber oído. Las garantías aduaneras. ¿Sí? Hay también un depósito aduanero, importación para depósito aduanero. Ah, bueno, de pronto, ¿no? Algún depósito por ahí. Depende cómo tengan planificado la venta también. ¿Y sabes qué puede pasar ahí? Depósito, de pronto no tienen bodegas para poder tener su producto propio, pues en algún lado, ¿no es cierto? Pero lo importante ahí, como te digo, o sea, yo no veo la figura del depósito porque te va encareciendo el producto, ¿sí? Sigue, paga, 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 paga. Lo que interesa es trae, vende, y trae y vende. Y si tengo prevendido, mejor, pero trae y vende. Y así tiene que ser el tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, chévere, o sea, hasta ahí vamos regímenes, ¿no? Por favor, el tema del manifiesto, del documento, del número de documento, ese tema nos sirve a nosotros para tratar de hacer una especie de control con las navieras, ¿no es cierto? Luego, en cambio, tenemos el tema de las aduanas de ingreso, ¿no es verdad? ¿Cuáles son las aduanas que prioritariamente se utilizan? Dale un review así facilito, Jorge, por favor, en la columna Z, ¿ya? Aduanas. Aduanas. ¿Qué se utiliza? ¿Sí? Mírale por ahí. Tenemos Guayaquil Marítimo y Puerto Bolívar. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Guayaquil Marítimo y Puerto Bolívar. Es que lo que pasa es que prioritariamente nosotros traemos productos de Chile, ¿no? ¿Sí? Y entonces va así. Ahí. Vamos con ese tema. Ya sabemos que esas son las dos aduanas que prioritariamente estamos utilizando. Chévere. Y vamos a ver los países de origen, por favor, Jorge. Así solamente un review general, ¿ya? ¿De dónde nomás traemos nosotros diferentes tipos de frutas? El país de origen. Traemos, a ver, país de origen. Ajá. Tenemos de Chile, de Italia, México, Perú, España, Estados Unidos, Líbano, ese no sé cuál es. Ah, ya. Oye, Pero esos son. Jorge. ¿Y qué traemos nosotros de España? ¿Puedes filtrarle? ¿Sí? Para tener una idea general, ¿qué traemos de España? ¿Sí? De España traemos, a ver, ¿dónde estaba la? Y más acásito, ¿ya? En el producto. ¿Qué traemos por En ahí? modelo, descripción. Ahí, por ahí está. De España traemos uvas y manzanas de las variedades Royal Gala, las uvas de Red Globe, uvas frutas, cajas de uva. Ya. Y podemos ver qué empresas trajeron de allá. Regresemos. Ya. Aquí BPC SA, distribuidora de frutas de Ecuador, dice Fruta CIA Limitada, vida. Base Surcop, distribuidora de frutas de Ecuador. Bueno, esas tres en sí. Ya. Y podemos ver en qué fechas. A ver, las fechas. Ajá. Porque yo entiendo que por ahí debe haber desabastecimiento de mercado, que por eso están trayendo ese tipo de productos, ¿no es cierto? Ah, noviembre y diciembre, chévere. Es lo que sucede, que en noviembre y diciembre no hay fruta chilena. ¿Sí? ¿Qué tal? Hay Y también desabastecimiento. el 9, Ujú, el 9 del 21 también. en septiembre. ¿Sí? El 8, Allá. Miren, sí. pues por favor, a integrar, ¿no? A relacionar todo el tema para ir conociendo los mercados. ¿Hecho? ¿Sí? Luego, Jorge, tenemos, no sé si le quitas el filtro que le hicimos por ahí, por favor. Y creo yo que vamos a empezar el tema de montos, ¿no? ¿Sí? El tema de montos por ahí, que nos van a hacer entender algo más fuerte, ¿sí? Que sería, oiga, yo necesito entender cuáles son los líderes, las empresas líderes en el mercado, ¿sí? Las empresas que dominan el mercado. Porque así como ustedes pueden tener tema empresas, también pueden tener tema personas naturales, ¿no es cierto? O alguna empresa que hizo una importación esporádica. O sea, pueden tener diferentes conceptos ustedes por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sucede que de repente, en el momento en que nosotros ya utilizamos esas celdas que ustedes tienen ahí, el FOF, ¿no es cierto? El tema del flete, el tema del CIF, el tema de los kilos, ¿ya? Todos esos temas. De repente nosotros ya podemos empezar a visualizar lo que pasa. ¿A qué te parece? A ver, contigo hagamos
Hagamos la tabla dinámica para tener una idea bien general, ¿ya? A ver, dale una tablita dinámica ahí. Ponle en insertar, Jorge, ¿ya? Por favor. No le señales. Ponle en insertar. Ahí arribita. ¿Sí? No le señales porque te señala solo el Excel, ¿ya? ¿Sí? A ver, ponle por ahí en insertar, ¿hecho? A ver, tenemos en las tablas recomendadas tenemos suma del FOB, Ahí, suma del flete, dale, ya, suma del seguro. dale una suma de FOB, ya, dale. Sin problema. Ya está. A ver, No se veamos. presenta. Ya le estoy viendo. ¿Ya le estás viendo tú? Sí. Nosotros me parece que todavía no le estamos viendo. ¿Sí? Pero le puedo ir. Creo que son bien maletas para el Excel ustedes. Algo me les pasa. ¿Eh? Bueno, a ver, pero tú ya le ves, ¿no es cierto? ¿Tú ya le estás viendo? Sí, ya. Ya, Sí, y me entonces, salió ya, por las puedes ordenarle, empresas, me salió puedes la suma del ordenarle, FOB puedes ordenarle, por de mayor favor. a ¿Sí? ya. Ah, mira, ahí está ya. ¿Cuáles son, ejemplo, a ver, las tres empresas que dominan el mercado de las frutas? ¿Cuáles serán? 3 empresas. A ver, de mayor a Pero menor. ordénale la base de datos que tienes ahí. A ver, a ver. No, y sí quería hacer esto para demostrarles que el Excel a veces no es tan versátil para hacer estas cosas, con todo lo que podamos ir pidiendo, ¿no? Sí, con todo lo que salga. Entonces, de ley vamos a tener que hacer cubos de datos. Déjenme ver si hacemos en el SPSS o en el SAS, en alguno de esos programas podemos hacerle, ¿ya? ¿Sí? No me dirás que no puedes ordenar. No se ordenan. A ver, léele unas tres que tengan cifras altas, ¿ya? Mírale. A ver, por ejemplo, por ahí, ¿ya? A ver, dale por ahí El alguna for cifra. life A ver, Best Food, ¿cuánto tiene? Best Food, que está por ahí. Best food. Ujú. Best food. Como casi cerca de 8 millones, tiene 7 millones. Ah, ya, chévere, ya. Dale más abajito, de pronto encontramos algo otra que sea más fuerte. A ver, ¿por qué no lo buscas a Base Sur, por ejemplo? ¿Sí? Base sur. Sí saben dónde es Base Sur, ¿no es cierto? ¿Dónde? No saben dónde, escucha, les voy a mandar atrás de los indígenas que ya están pasando la autopista, ahí por el puente 3 es, puente 2, sí, puente 3, sí, por el puente 3 es. Ujú. Ese, ¿verdad? Tiene 15 millones. ¿Y ves? ¿Y El ven cómo base mueve el sur. negocio, no? ¿Sí? Entonces, esos cruces tenemos que hacerlos. Ojo, ¿ya? Podríamos hacer algo más. Por ejemplo, a ver, ¿qué te parece razón social? Y le pones, aunque nos adelantemos, ¿ya? Aunque nos adelantemos, ponle, por favor, el tema de cuál es la relación, a ver, desde qué país trae cada empresa, ¿qué te parece? A ver, Ponle país de razón. origen. País de origen, ponle. A ver, país de origen. ¿Mm? Más abajito estaba. Bájale un poquito, ¿ya? Eso, bájale. ¿Sí? No, pues no seas chistoso, pero bájale acá en el cubo. Eso de ahí, en esa parte. Más abajito. Eso. País, ahí está, país. Unidad tipo. No, país, está más arribita. País de origen ya. Ya, dale, país de origen. ¿Con cuál? Ah, mira cómo está, mira cómo se te va abriendo, ¿no es cierto? Dices, Eco Pacific trae de Colombia y de Perú. Ah, ya sé. ¿Sí? Y empiezas así, ¿no? Por favor, empiezan a hacer, ¿qué? Un perfil. Es un perfil, ¿no es ¿Por cierto? qué No. Ecuador trae de Ecuador, Inge? Porque ha de ser de
ha de ser alguna nacionalización que se hizo en aguas internacionales. ¿Sí? Ah, Debe ser ah, más o menos por ahí el tema, ¿ya? Entonces, miren, así va, ¿no? Así vamos generando todos los temas. A ver, regrésate, por favor, Jorge, y veamos qué más tenemos, ¿no? Y acuérdense ustedes, pueden hacer FOB, pueden ver los fletes, cómo se paga, los valores de los fletes, por favor, les aconsejo que los valores de los fletes ustedes vayan viendo en función del país de origen y del tipo de transporte, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que ya vayan teniendo una idea general, ¿no es verdad? Y también por la cantidad cargada, por favor, deberían ustedes hacer ese ejercicio, porque ahí tienen, en esta base de datos también tienen tema fletes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya no solamente en el FOF, en flete, en el seguro, en el CIF, tienen la base imponible, acuérdense ustedes, para el pago de los tributos, ¿no es cierto? Y me parece, no sé si nos vamos un poquito para la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Para la derecha, ¿sí? Y tienen algo que para mí es también súper importante, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? La empresa exportadora, ¿sí? Es decir, el proveedor internacional, ¿ya? Que dice consignatario, ahí dice consignatario, ¿no? ¿Sí? Por ahí les vi. El consignatario, ¿sí? Y entonces, en ese consignatario, ¿sí lo encontraste? Yo por ahí le vi, recién le pasaste en la pantalla, ¿ya? Es después de eso, ¿sí? Después del régimen y tanta cosa. Eso, ándale pasando suavito hasta que le encuentres al consignatario, ¿sí? Sí, después del FOB y eso, después. Eco. Pásale nomás, ¿ya? Y entonces, a ver, ¿qué aconsejo ahí cuando nosotros encontremos ya el tema del consignatario? Más, ¿sí? ¿Qué aconsejo? Aconsejo que por favor empiecen a entrarse a las páginas web de los proveedores internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a hacer contacto comercial, pues. Entonces, ese es el tema, ¿no es verdad? ¿Sí? Y una vez que tengamos eso, por favor, vamos a tratar de establecer el portafolio de productos que tienen que tienen esas empresas, ¿sí? Y no solamente el portafolio, sino que ya podríamos tener direcciones y tanta cosa. Ahí está en la BW, Jorge. Ahí está. Le estoy viendo. BW decía. ¿Sí? BW. Sí, BW decía. Hasta lo que le alcancé a ver por ahí. ¿Sí? Y de repente, por ahí nosotros podemos coger y podemos ya empezar a entender, ¿no? El tema de portafolio, que es lo importante, ¿no es cierto? ¿A quién le compro? ¿Qué tiene? ¿Qué haga cotizaciones? ¿No es cierto? Porque ese es el tema, ¿no? Empezar a ver si es que quieren venderme el producto, los montos mínimos, ¿no es cierto? Si es que, pues, es que pueden trabajar con empresas nuevas y todo el tema, ¿no es cierto? Mira, ahí está en el score. ¿Qué dice ahí? Ah, ya, tú le cambiaste, ¿no? No está por ahí. No es ahí. Entonces le vi mal. Déjame verle dónde está, porque ahí está la dirección. Esa es la dirección. Sí, es la dirección. Es la dirección. La A ver, BW. busquémosle, por favor, busquémosle dónde está el proveedor internacional. ¿Sí? Por ahí tiene que estar el tema del proveedor internacional. ¿Sí? A ver si alguien nos está viendo por ahí, ustedes que tienen las bases de datos abiertas, ¿ya? Por favor. ¿En qué columna está el proveedor internacional? En el embarcador, ahí está, embarcador. En la AX. AX, ¿ya? Esa ábrele, por favor, AX, Jorge. Ahí está, ¿no? Entonces ponle, por favor, a ver, póngale a alguien en su Google, ¿no? Exportadora Frutam Limitada, ¿no es cierto? Luego póngale también en su Google, exportadora Beber Trading, ¿no es cierto? O cualquiera de esas empresas que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y presénteme, por favor, tú mismo hazle el ejercicio, Jorge, por favor. Y presénteme los datos de esas empresas, la página web de la empresa para temas de contactos comerciales. ¿Hecho? ¿Sí? Y vamos viendo Ya. bien eso. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Sí encontraste alguna página web de ahí? A ver, la Frutam. Frutam.
Porque ahí vamos a empezar a caracterizar, ¿no? Portafolios, por favor. Eso es importante que nosotros veamos, ¿sí? Y bueno, una vez que nosotros tengamos ese dato, por favor, sí, el tema es poder empezar a hacer contactos. Por favor, contacto, ver qué tal trabajan, ver cuál es la idea de negocios que ellos tienen, ver si llegan para acá, para Ecuador, ¿no es cierto? Ver todo el tema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí encontraste, Jorge, alguna? ¿Ya? ¿Sí? Ingeniero, Sí, Javier. una pregunta mientras mi compañero presenta. Estas empresas exportadoras son empresas que, por ejemplo, ¿no? compran a los fabricantes y exportan diferentes tipos de productos, o son quienes fabrican. O sea, si nos ponemos en contacto con estas personas, nos pueden vender a nosotros al por menor, o ellos solo se encargan de enviarla. Es que ahí tienes que entrar en ese proceso, Javier, ¿no? Porque mira, algunos, a ver, ¿cómo decía el nombre? Perdón, de la columna, ¿no? ¿Qué te decía? Embarcador te decía, ¿no? Embarcador. Embarcador te decía. Embarcador. Y nuevamente, desde el otro lado, el embarcador puede ser el exportador, ¿sí? Y puede ser que el exportador sea productor, sin problema. Muchos casos se dan así. Así también, el embarcador puede ser el trading internacional, ¿sí? Pero el embarcador, si es que está haciendo estas funciones de trading, te vende, ¿sí? Lo que sí tienes que preguntar es los montos mínimos de venta. Hay ciertos sectores que de repente tú puedes empezar a manejarles porque también van apareciendo empresas pequeñas que quieren exportar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que tú puedes coger y decir, vea, a ver, mándeme un pallet, ¿no es cierto? Puedes decirlo, o sea, sin problema. Pero yo insisto, o sea, puedes hacer eso, pero tu gestión de ventas de acá es la que tiene que pegar. ¿De hecho? ¿Sí? O sea, nada pierdes viendo alguna de estas empresas y decir, mira, quiero que me cotice eso o quiero que me mande muestras, ¿no es cierto? A ver qué tal. Y después quiero que me diga, a ver, si puede cargarme un contenedor o lo que quiera. Ya, pues, o sea, en eso está, ¿no? En ir conociendo las condiciones de negociación que te imponen, Javier. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y entonces, mira, aquí empezarás tú, por ejemplo, a hacer tu propio directorio, empezarás a tener tus proveedores, empezarás a escribir, empezarás a hacer esos acercamientos, por favor, muchachos. Eso es importante, empezar a hacer acercamientos, ¿sí? Y de repente, si eso nos lleva a cerrar algún negocio, qué bueno, cerramos el negocio, ¿ya? Ya, Jorge. Entonces, sí encontramos, ¿no? ¿Sí? ¿Y esta empresa es de dónde? De Estados Unidos. ¿Sí? Frutam, Chile. ¿Es de Chile? No, Estados Unidos. Sí, Es de Estados Unidos. Ahí estamos, ¿no es sí. cierto? Entonces, mira, ya tienes los contactos comerciales. Ya ver, vamos por ahí. Regresamos a la base de datos y en la base de datos, ¿qué más podemos tener importante? Tema de agentes de aduanas, ¿no es cierto? Temas de patios aduaneros, algunos temitas de direcciones y esas cosas. Entonces, miren, espero por favor que haya quedado claro el contenido a manera de estructura de estas bases de datos, ¿ya? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Preguntas, ¿ya? Ya sabemos lo que es la base de datos, ¿no? Sí, en todo caso, esta clase la vamos a subir acá a la página también, ¿no es cierto? Para poder dejar un poquito de huella de lo que estamos haciendo acá en clases, ¿no es cierto? Y también para que, en el caso de que tengan alguna duda, puedan ver el video también que nosotros hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Bueno, para cerrar el tema de la clase de hoy, solamente me despido y con eso terminaríamos este video que estamos realizando, ¿ya? Gracias, muchachos, muy amables.